Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para que las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con un resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer y beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a sus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi culpa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra. Decimos todos que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí cómo puede darnos a comer su carne. Jesús les dijo: «Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy estamos, y toda la semana pasada, con San Juan, y yo me fui a la primera lectura y me voy a seguir viendo la primera lectura porque me parece que este es el tiempo maravilloso de hablar acerca de qué pasó después de la resurrección de Jesús. Es como cortar la película, es decir, que si yo le corto a ustedes o no hablo de la primera lectura, es como, bueno, ¿qué pasó después de la resurrección? Eso es lo que estamos hablando. Y lo voy a llevar a ustedes porque casi en este tiempo se lee casi todo Hechos de los Apóstoles. Casi todo. Por eso que yo te invito a que lo leas en tu casa de noche antes de acostarte y pienses en tu iglesia como el Espíritu Santo iba llevando a la iglesia hasta hoy en día. Y acuérdate que la iglesia es divina y humana, por eso que hay errores, pero la iglesia la mantiene el Espíritu Santo. Entonces yo te invito hoy otra vez a que te pongas a leer Hechos de los Apóstoles o me sigues a mí todos los días para que vayas escuchando cómo va llevando estos hombres y cuáles son los personajes que van entrando a medida que va pasando el tiempo. Y hablando de personajes, ¿no? Tuvimos a Esteban, tuvimos a Felipe, ahora tenemos a Pablo, a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Te acuerdas de eso lo que dije yo en esta lectura de hoy, no? Y él dice, pregunta a él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú me persigues. Es decir, esto está hablando de la gente, de nosotros, porque Jesús vive en cada uno de nosotros, ¿no? Jesús está en tu corazón y está en mi corazón. Entonces, Jesús habita en cada uno de nosotros y eso es lo que le decía a Saulo. Ahora, Saulo hay que entender que yo no sé por qué le tocó ese tipo de conversión, ¿no? Porque cada uno somos diferentes y cada uno tiene un corazón diferente. Y cuando yo me pongo a examinar a San Pablo, cuando era Saulo, era un hombre quizás tan educado, quizás un poco arrogante acerca de lo que él sabía, también un poquito quizás pensaba que las sabía todas. Yo no sé, porque yo no conozco a San Pablo antes de ser Pablo, y tampoco cuando era Saulo. Conozco de él porque no hemos leído, pero a veces cuando uno conoce el ser humano y conoce que el corazón se dobla, depende cómo es el corazón. Y creo que en el caso de Saulo quizás era un poco así que lo sabe todo y era un hombre muy inteligente, hablaba tantos idiomas, estudió como el mejor profesor de Jerusalén, Gamaliel, es decir, que tenía todo, hasta pensaba que su trofeo especial era Damasco y traerse a esta gente presa, es decir, que para poder adivinar, podemos adivinar usted y yo muchas cosas. Lo importante es saber que él cayó al piso, al suelo y quedó ciego. Esa forma de caer para mí es como dejarlo sin control. Cuando una persona tiene una tendencia a controlar, a él lo dejaron sin control, le quedó ciego. Por eso que yo voy por ahí diciendo que era muy arrogante y orgulloso, porque primero lo dejaron ciego. Sí, que dependía de alguien. Escuchó la voz, tuvo una visión, una interlocución quizás que les dijo lo que tenía que hacer. Lo llevaron a Damasco, tuvo 3 días sin comer, sin beber nada. Porque acuérdese que Saulo era un hombre religioso de la ley judía, es decir, que sabía que eran ayunos, penitencia, porque eso lo tiene la ley judía. Pero por lo tanto, quizás él, después que se vio desposeído y ciego, empezó a orar muy fuerte, quizás pidiendo a Dios misericordia, quizás sin entender lo que le estaba pasando, muchas cosas, ¿no? Al mismo tiempo, había un hombre llamado Ananías, hombre justo, hombre muy piadoso, hombre de Dios, que tenía el Espíritu Santo, y el Señor le habla a él. Ananías, como ser humano que es, le tiene miedo a Pablo,
mejor dicho, a Saulo le tenía miedo y porque tenía una fama tremenda. Y sabes que el mejor vía de comunicación es la boca. Es decir, a veces tarda un poco, pero sí llega. Y ellos sabían que venían a Damasco a llevárselos a ellos. Entonces empezó a decir, yo no quiero conocer al Señor. Como dice aquí, que me llama la atención, que utiliza la palabra, que a veces no sé si sería despectiva o no, pero le dice al Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. De ese individuo, es decir, que yo no sé cuál fue la traducción al griego, pero me suena interesante esa palabra, ¿no?, de hoy en día. Es decir, que Ananías tenía sus reservas, pero cuando la gente es de Dios y tiene un corazón humilde, uno escucha. Y acuérdense que yo le dije que escuchar viene de la palabra, de ahí viene la palabra obedecer. Pero el Señor le dijo, no importa. Es decir, tú no te preocupes, haz lo que te estoy diciendo. Y vaya entonces y se consigue a Saulo. Y el Señor le dice a Ananías lo que le va a pasar a Saulo, que va a padecer por el Señor, pero lo encontró, le impuso las manos, le cayeron como dice aquí que cuando oró por él, unas escamas, pero también me llama la atención otra palabra que usa Ananías, Saulo hermano. Es decir, que ya después cuando fue enviado, ya no es aquel individuo, sino es mi hermano. Fíjense lo bonito es en la fe, ¿no? Cuando él fue llevado a orar por Saulo, se le recobra la vista y lo bautiza. Fíjense la trayectoria de esta hermosa parte de la primera lectura. Ahora la pregunta que yo le hago a usted, que me hago yo, ¿qué mensaje nos da a nosotros, a usted y a mí? Habrá muchas, ¿no? Pero vamos a pensar que usted y yo pensemos en este momento qué mensaje o qué te dice a ti la Escritura hoy. ¿Qué te dice a ti esta primera lectura? Primero, entre más arriba estamos, más duros caemos. ¿Cómo quiere decir esto para mí? Bueno, entre más orgullosos y más que sepamos que creemos todos, nos da más duro. Y cuando digo esto es porque es la búsqueda de Dios, ¿no? Porque claro, si una persona del mundo y no conoce a Dios, pues nunca cae. Y cae quizás el día de la muerte o le salen al revés los negocios, quién sabe, o una enfermedad. Pero cuando buscamos a Dios, el arrogante le van a dar duro. ¿Y por qué? Porque para acercarse a Dios buscando la santidad, eso no puede pasar. Esa es la primera parte. Es decir, que entre más arriba estamos, más duro nos caemos. ¿Cuál es la segunda? Esa es la primera. ¿Por qué? Porque estuve yo ciego y una persona que él estaba persiguiendo le puso las manos. Es decir, que eso lo veo yo ahí. ¿Cuál es la segunda? Vamos a buscar el caso de Ananías. Tampoco podemos pensar que toda la gente es mala. Es decir, que no todo el mundo es malo y yo soy el bueno. Y como soy el bueno, yo no me voy a estar cerca de esta gente que es mala. Porque yo soy de los escogidos o, como dicen por allá, la última Coca-Cola. Yo no me junto con, como decía el caso del Chavo, ¿no? ¿Se acuerdan esa serie que pasaba en televisión? Que decían, yo no me junto con esta chusma. Es decir, que Ananías, siendo un hombre bueno, un hombre justo, tenía sus pensamientos acerca de que no lo quería hacer. Pues yo no me voy a exponer a este señor. Y quizás había una parte de que le tenía miedo. Yo creo que estas dos enseñanzas lo podemos ver, los dos extremos. Uno es, para acercarse a Dios tenemos que tener un corazón humilde. Tenemos que dejar que Él, el que nos lleve. Entre más sé, menos sé. Entre más ayudo, no creo que ayude mucho, ¿no? Es decir, esa es la parte. La primera parte es, yo me dejo llevar por el Señor y tengo que estar abierto a donde me lleve. Saulo. Y Ananías es que no todo el mundo es malo y Dios llama a todos. Por lo tanto, yo tengo que estar abierto a llevar el mensaje de Dios a todos. Bueno, esa es mi enseñanza para el día de hoy, para usted y para mí. La palabra de Dios es muy viva. Elevamos nuestras oraciones por usted y por mí para que el Señor nos dé un corazón humilde. Tu palabra es eterna, en ella espero.